tarde. Y Enrique. Por cierto, por aquí habemos jóvenes que nos vamos a vacunar este fin de semana, que no vamos a oponer ninguna resistencia, hablando de la campaña esta de la cantante con Joe Biden, ¿no? Ponte tu mascarilla nomás, ponte tu mascarilla, Carla Jarada. Vamos a comenzar esta edición de Cara a Cara con Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Humberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, y me parece muy bien que te puedas vacunar en estos días porque es muy necesario, Así como es, dice así el presidente Biden y la cantante. Habemos una promo por acá que estábamos esperando esa buena noticia. Humberto, a ver, antes de entrar a temas estrictamente económicos que usted ha comentado de manera muy interesante en su última columna, quería preguntarle sobre la escasez de GLP relacionada con los oleajes anómalos. ¿Qué podemos esperar al respecto? Es una situación que ya está generando bastante incertidumbre en un sector de la población. Sí, estos oleajes anómalos se producen cada vez más debido al cambio climático. Y el problema aquí más fuerte es que el GLP, que en el 80% viene de Pisco, de la planta de Pluspetrol, viene por barco a Lima, al Callao, ¿no? Donde están los tanques de almacenamiento de algunas empresas, entre ellas Repsol. Y ese es el oleaje anómalo, la marea anómala, la cual produce el hecho que no pueda desembarcar el combustible. Bueno, mira, hace más de 12 años que hubo un planteamiento y se volvió a reiterar de construir un ducto, un poliducto, para que transporte el gas desde Pisco hasta Lurín. Estuvo en los planes de Erañi Montero en un momento, luego de Pluspetrol, mejor dicho, de Proinversión, y nunca pudo salir ese ducto y no existe, porque en determinado momento, como el consorcio Camisea es el dueño de la molécula, es el dueño del GLP, ellos están más interesados, por lo menos en ese momento, en traer el GLP al Callao que en abastecer ese gasoducto, ese poliducto. Entonces nunca se hizo. Y esa es una de las razones que estamos en este momento teniendo para que el gas esté caro. Entonces aquí lo que sucede es que como el gobierno, el Estado, no es el dueño de la molécula, no es el dueño del GLP, si el empresario decide que no quiere vender el GLP para que pase por el gasoducto que se iba a hacer, no se hace y no se hizo. Y eso está muy mal, y eso tiene que cambiar, ese poliducto a Lurín se tiene que hacer, y desde ese momento el gas vendrá por poliducto desde Pisco hasta Lurín. Ese es uno de los temas más importantes, y mientras tanto, evidentemente que tendrían que haber pues medidas de corto plazo, ¿no? Ahora, usted habla precisamente asociando este problema a la falta de masificación de Camisea, que el gas de Camisea además pues, reemplaza al GLP. Es otro de los puntos en los cuales hemos avanzado muy poco. ¿Hay algo, digamos, que el próximo gobierno pueda hacer en realidad al respecto para cambiar esa situación? Yo creo que sí, y bastante. Hasta el momento, la masificación se ha dado fundamentalmente en Lima. El 85% de los hogares que tienen gas, porque estamos hablando de masificación domiciliaria, ¿no? El 85% de esos hogares está en Lima y muy poco en el resto de la costa del país. Pero en la Sierra Central y en la Sierra Sur, que es donde está el gas de Camisea, no tienen masificación. Y el gas natural cuesta la mitad que el GLP. Y esto se puede hacer si es que se hace una red de gasoductos, como hay en Argentina, en Bolivia, en Colombia. Todos los países que han masificado lo han hecho con gasoducto. Y por eso es que ha resultado bien en Lima, porque el gasoducto viene desde Camisea hasta acá. Pero no hay gasoducto para ir a Arequipa, se transporta en camiones, es mucho más caro. En Arequipa y en Chiclayo el gas cuesta el doble de lo que cuesta en Lima. Y eso es el ABC de la economía, no puedes tener rentabilidades distintas en diferentes puntos del país. Y lo que es peor, en la sierra, por donde pasa el gasoducto de Camisea, al lado de Ayacucho, en Ayacucho está prácticamente, hace 15 años que se quiere masificar y no se puede. Los empresarios no les parece rentable, y no lo es. Porque a diferencia de Lima, donde tenemos grandes consumidores que pueden hacer un subsidio cruzado para que tengamos masificación domiciliaria,
en Ayacucho, en Abancay, en Huancavelica. No hay estos grandes usuarios. Por lo tanto, en este caso, el gas natural tiene que ser visto como la energía eléctrica o como el agua, como un derecho de los ciudadanos y tiene que haber una rentabilidad social. No va a haber rentabilidad Ujú, económica ujú. y esa rentabilidad social va a redundar en que la gente consuma más barato, tenga dinero para otras cosas que incluso sirven para reactivar la economía. Y eso no se hace porque no podemos tener una empresa del Estado que masifique. No podemos tener un subsidio, tenemos que tener precios distintos, tenemos que traer una asociación pública-privada, no podemos tener, o sea, toda una serie de temas que yo pienso que los profesionales de proinversión son muy hábiles, pero tienen en la cabeza este chip de la subsidiariedad del Estado, no puede haber una empresa del Estado que lo haga, no puede haber gasoductos, tiene que haber rentabilidad económica y no salen los proyectos cuando se debería considerar rentabilidad social. Entonces, hay muchas cosas por hacer y que se pueden hacer, creo yo, de manera relativamente rápida, porque no puede ser pues que la Sierra Central y la Sierra Sur no tengan gas natural. Mire, Bolivia tiene la misma cantidad de conexiones que nosotros, pero tienen 3 veces menos población. Ahí hay un descuido muy grande con nuestros ciudadanos que debe ser rectificado. Ahora es interesante lo que dice sobre el chip de la subsidiariedad del Estado. ¿Ese chip está adherido a la Constitución para estos fines o no? Bueno, yo creo que sí, porque si tú quieres hacer una empresa del Estado, el rol del Estado es subsidiario. Entonces, claro, con algunas empresas como Petroperú y como Electroperú, que incluso no debieran existir de acuerdo a la Constitución, ya hay una especie de comprensión de la gente o una especie de consenso en que deben existir, aunque no es un consenso de largo plazo. Pero hacer una nueva empresa, inmediatamente te van a decir, no, no se debe hacer otra cosa, y vamos a caer en lo mismo. Pero Entonces, perdóneme, usted me habla de rentabilidad social, ¿no calzaría precisamente con las excepciones sobre las cuales se puede operar? bueno, exactamente, bueno, sí, tiene buen punto, podría. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Energía y Minas y desde Proinversión tienen otra consideración y la rentabilidad social no ha funcionado, porque lo que el Ministerio de Energía pide y Proinversión pide es que haya una rentabilidad e incluso llegan a que haya un menor subsidio. La empresa que gane es la que pida el menor subsidio. Bueno, tampoco ha salido las licitaciones, hay como 10 licitaciones que se han hecho. Entonces, ahora hay una nueva idea que va en el camino correcto, es que el FICE, el Fondo de Inclusión Energética, ese fondo es aquel que haga la inversión en la ciudad, que rompa las pistas, ponga las tuberías y conecte a los hogares, y entonces, una vez que esté hechas todas las conexiones, se licitaría a los privados la operación y el mantenimiento. Entonces, ya aquí hay un entendimiento de que si no se hace de esa manera, no se puede hacer. Pero no puede ser pues que nos hemos estado dando de cabecitas durante años Ujú. para que no salga un proyecto que en verdad tenía muchas posibilidades de salir anteriormente. Eso me parece un tema Bien. clave a discutir y que tiene que cambiar. Perfecto. Humberto, usted ha sido promotor en su momento de la refinería de Talara. Ha sido un proyecto controversial. Hay quienes señalan que ha costado demasiado, que sigue costando más, que no se justifica, pero el hecho es que, bueno, ya está, entiendo yo, a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Qué papel va a tener la refinería de Talara en las nuevas circunstancias y la nueva realidad, además energética? Bueno, ciertamente estamos en un momento de transición energética, ¿no? Llamada una transición desde los combustibles fósiles, o sea, los hidrocarburos, hacia la energía solar y la energía eólica, que son energías renovables. Y yo creo que el gobierno debe poner máximo esfuerzo también en eso. Tenemos compromisos con Naciones Unidas en el marco del cambio climático y también con la electromovilidad, o sea, los autos eléctricos que disminuyen el efecto de los gases contaminantes. Pero eso va a tomar años, pues 25, 30, 35 años por lo menos. Y en ese lapso tenemos que la refinería de Talara va a producir combustibles limpios con 10%, o sea, 5% de azufre, tanto para el diésel como para las gasolinas. Va al mismo tiempo a consumir petróleo pesado, que es más barato,
y de alguna manera, como es bien compleja la refinería, le saca la vuelta a la olla y va a poder producir más combustibles medianos, como el diésel y las gasolinas. Entonces, va a elevar además la capacidad de refinación hasta casi 100.000 barriles. Y yo creo que todo ese uso que tiene, toda esa nueva complejidad que tiene la refinería, va bien de la mano con el hecho que podamos tener y traer el petróleo de la selva, de varios lotes que están en explotación o que están esperando. Y aquí cumple un rol central el oleoducto norperuano, ¿no? Porque si el oleoducto continúa con fallas y con deterioros, que muchas veces no son producidos por el propio deterioro del oleoducto, sino por, digamos, manos de terceros, eso va a ser un problema. Entonces, la unidad entre los lotes petroleros de la selva que producen ese crudo pesado, el propio oleoducto y la refinería de Talara, le hace una sinergia muy grande a la empresa, que va a poder dejar temas nuevos. Por ejemplo, va a haber nitrógeno, va a haber más ácido sulfúrico, con lo cual se podría hacer los fosfatos de Bayobar. Eso va a ser muy importante. Va a tener bastante más electricidad y agua, y puede contribuir con el Producto Bruto del país, sobre todo de la región, ¿no? Va a elevar la productividad industrial. Y entonces yo creo que ese proyecto va a comenzar a demostrar y a dar sus frutos en los próximos meses, ya está al 95-96%. Es un proyecto además que se autofinancia, no está pidiéndole dinero al Tesoro Público, porque es con el propio flujo de Petroperú que ese proyecto se va a pagar, lo cual es bien importante. O sea, no hay hospital, ni carretera, ni colegio que se vaya a dejar de hacer porque está haciéndose la refinería de Talara. Eso es importante. Y al mismo tiempo, los últimos estudios que yo he podido ver, porque bueno, ya hace muchos años que no estoy en la empresa, los últimos estudios dicen que la refinería se autofinancia y es rentable, ¿no? Entonces eso es importante para el público. Y una cuestión adicional que quisiera agregar es el hecho que la refinería misma, o sea, tiene el tema que hay una competencia grande dentro del mercado. No solamente está la refinería de La Pampilla de Repsol, sino nuevos jugadores, como se les dice, como Valero y Móvil, que tienen ahora el 15% del mercado. El resto se divide a más o menos a partes iguales entre Petroperú y La Pampilla, y 15% en general, porque en el diésel, que es el combustible que más se consume, tienen más. Por lo tanto, hay competencia, ¿no? Hay competencia en el mercado, porque hay gente que dice que Petroperú pone el precio que le da la gana al combustible para poder vender a un precio alto y pagar la refinería. Eso no es así, son planteamientos de personas que, bueno, o de un lado desconocen o tienen también un chip relacionado con la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que ya dentro de poco, parece que 3, 4 meses comienzan las pruebas y a fin de año debiera estar funcionando. Y bueno, esperemos que lo haga de la mejor manera posible, como está planteado. Es una gran obra y creo que va a ser muy útil para el país. Muy bien. Humberto, usted usted y Pedro Franque han tenido un papel destacado, importante en ir alertando, ¿no?, a ciertos actores económicos que un gobierno eventual de Pedro Castillo no va a significar un apocalipsis de ninguna manera en términos, repito, económicos. Pero de todas maneras hay dentro, ¿no?, de esta discusión unos debates sumamente interesantes, es decir, hasta dónde debería cambiar el señor Castillo lo que llamamos el modelo. Y está muy centrado en el tema de su última columna, me parece que tiene que ver mucho con la actitud ante el gasto público. Conversábamos hace un par de días con Waldo Mendoza y el ministro de Economía y Finanzas nos decía que él no acompañaba tanto la idea de continuar una política expansiva fiscal para el próximo año, para el próximo año, confiando en realidad en este crecimiento del 10%. Lo que usted sostiene es que la cosa no es tan segura, que ese 10% tiene sus bemoles y que por supuesto tienes 10% más de pobres ahora que han saltado del 20 al 30% y que incluso se deberían dar 2 bonos adicionales de 760 soles, pero que hay una resistencia muy grande, yo no sé si llamarla de la ortodoxia, con respecto
a poder mover más la política fiscal. Se dice pues que hay que tener mucho cuidado con endeudarse más, que ya estamos encima del 32%, etcétera, que el déficit fiscal ha subido, entonces que esto podría afectar la buena salud macroeconómica. Y por supuesto ustedes tienen sus argumentos. Quería por favor que nos compartan los mismos. Claro, sí. A ver, esta es una discusión grande e importante. A ver, en la actualidad, en el mundo entero, las tasas de interés están bajas, estamos saliendo de una pandemia y los grandes países industrializados han salido fundamentalmente con grandes paquetes fiscales y de impulso monetario, ¿no? Eso es lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos y en Europa. Incluso hay algunos que critican que ha sido demasiada la ayuda estatal y que podría estar causando inflación. Ya, pero más allá de eso, lo que tenemos es un gran impulso a esas economías que durante el momento de la pandemia no sufrieron incluso un recorte tan grande de la demanda y del salario, porque ellos tienen seguro de desempleo, que cubre el 80% del salario de todos aquellos que son despedidos, ¿no? Y que por la crisis. Eso no sucede acá. Y acá casi no tenemos seguro, no tenemos seguro de desempleo, hay un poco de CTS, y lo que queda son los bonos, las ayudas que el gobierno da, pero no como una limosna, sino como una compensación por el hecho que esas personas no están pudiendo trabajar y que al mismo tiempo tiene un gran contenido reactivador, porque produce una demanda, la gente lo gasta muy rápido, el 18% vuelve como IGB y eso mueve a la economía, o sea, Reactiva Perú, que es el programa que atiende el lado de la oferta, el lado de la empresa. Es muy importante que tenga clientes, que la gente pueda vender, ¿no? Desde los restaurantes hasta las grandes empresas. Entonces, esa es la manera bajo la cual la reactivación se debe producir. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Se habla de 10% de crecimiento del PBI, pero habría que verlo más en detalle por varias razones. O sea, el empleo adecuado ha caído. Hay todavía 2 millones de empleos que se han perdido. La masa salarial solamente en Lima ha caído en 25%. Entonces, los datos del Producto Bruto Interno, que va a crecer 10%, nosotros quisiéramos mirarlos más de cerca. Hay un cálculo ahí que es un estimado, sobre todo en el sector servicios, que es un problema. Verlo, digamos, en toda su magnitud. Entonces, lo que pensamos es que en este momento, incluso para relanzar la economía, aparte de todo lo bueno que se está haciendo con la vacuna, que es muy importante porque la movilidad social es clave para la reactivación, el tema es que los bonos reactivan la demanda. Este es un planteamiento de Juntos por el Perú, ¿no? No es un planteamiento Sí. que sea parte del plan bicentenario sin corrupción. ¿Pero por qué? Porque reactivan la economía, porque mueven la demanda y porque al mismo tiempo permiten que toda la cadena se mueva. Eso por un lado. De otro lado, el déficit fiscal, si bien fue relativamente alto en el año pasado, en el 8%, este año parece que va a estar por el 5%, según los planes del gobierno. Y bueno, la deuda externa ha aumentado a unos 34%, pero es todavía una deuda bastante baja con respecto a los términos latinoamericanos, que está en 60%. Entonces El creo mundo, que leía hoy, perdón, está endeudado en 97% en promedio de su PBI. así es. En promedio del mundo no estamos ahí en eso. Y evidentemente, una vez reactivada la economía, tenemos que volver a una senda de consolidación fiscal. La consolidación fiscal se le llama al hecho de ir bajando el déficit hasta el 3, 2, 1% en una senda razonable para que podamos tener esa reactivación. Entonces, yo creo que aquí la discrepancia con el gobierno es que, por ejemplo, en el tema mismo del GLP, no se quiere que haya un fondo de estabilización de los precios de los combustibles que hace que los precios no aumenten de inmediato, sino que se compensen en el tiempo. Entonces, este es un tema que puede ser fácilmente adoptable, pero no se desea. Lo que se dice es, hay que vivir al vaivén de los precios de los combustibles porque somos un país dependiente del GLP. Bueno, puede ser, pero eso se puede arreglar. ¿Por qué no se han hecho el gasoducto Pisco-Lurín? ¿Por qué no se ha hecho la Claro. masificación? Porque si no consumimos GLP, o sea, al tener gas natural, dejamos de consumir GLP.
El GLP viene del petróleo y es caro. El gas natural viene del lote 88 de Camisea, que tiene precio regulado, mucho más bajo. Entonces, ¿por qué no masificar y dejar de depender de un combustible que es caro porque está ligado al precio del petróleo? En cambio, el gas natural no, tiene precio regulado. E incluso en Estados Unidos ahora, el gas natural por esta revolución del gas esquisto, del shale gas, está costando $2, $2.50, o sea, muy barato. Entonces, es un imperativo que nos cambiemos al gas. Entonces, yo no puedo ¿En decir, cuánto pues, tiempo se puede masificar, Humberto? ¿En cuánto tiempo? Porque esto también tiene que ver mucho con... Si se toma la decisión política, ¿de qué estamos hablando? Mira, Lima está masificada, en buena parte Ica también. Hay avances en Arequipa y en el norte, pero el problema ahí es el costo del gas. Yo diría que lo más importante es la Sierra Central y la Sierra Sur. Eso puede tardar un par de años y tiene que ir acompañado del relanzamiento del gasoducto surperuano, por lo menos en su primera fase, porque ese es el gasoducto que nos va a llevar el producto hasta Arequipa, Moquegua, Tacna, Hilo, Mollendo, habiendo la posibilidad incluso de una petroquímica que habría que estudiarla. Y además descentraliza la oferta de energía eléctrica, que está toda concentrada en Chilca. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. El gasoducto ha sido vuelto a estudiar por una consultora inglesa, Mott MacDonald, contratada por el gobierno, que ha dicho que hay reservas, que ha demostrado la viabilidad incluso del trazo que tiene que ser por la sierra peruana, y que además hay una demanda importante en el sur con las dos centrales eléctricas, que hay una en Hilo y otra en Mollendo. Entonces, esta es una deuda con el pueblo peruano, con el pueblo del sur y del centro del Perú, que tiene que ser saldada y que además es un tema rentable, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que el chip que tiene que cambiar es aquel que te dice que no se pueden hacer cosas. Se ha hecho en Bolivia, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Argentina. Con los fosfatos de Bayobar, que regresan acá como fertilizante, se pudo haber hecho una planta de fertilizantes y no se dejó hacer porque dijeron, bueno, que decida el inversionista. Y el inversionista decidió llevarse la roca como roca fosfórica, cuando podía haber otras cosas. Entonces, yo creo que es el momento del cambio. Creo que la elección del candidato actualmente y próximo presidente electo, Castillo, creo que nos puede abrir el curso hacia esos cambios importantes que se necesitan. Muchísimas gracias, Humberto Campodónico. Seguiremos, por supuesto, de cerca estos temas y, por supuesto, la conformación del próximo gabinete. Gracias, Humberto Campodónico, por acompañarnos. Vamos a volver con el ex primer ministro Pedro Cateriano. Le damos la bienvenida a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y, por añadidura, compilador del libro 25 peruanos del siglo XX, que acaba de ser lanzado en una nueva edición, en realidad corregida, aumentada, actualizada, por parte de la UPC. Un libro pertinente, por supuesto, cuando estamos a nada de la celebración del Bicentenario. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar en el programa. Bueno, la selección de personajes de este libro es en realidad histórica y variopinta, ¿no? O sea, abarca, como vemos ahí en las imágenes, un espectro bastante amplio de lo que podría ser el devenir histórico y político del país. ¿Cuál fue el criterio de selección? Bueno, como bien lo señalas, hay personas de distintas áreas y del quehacer nacional en el ámbito de la cultura, la historia, la política, el arte, la literatura. Y la idea de este libro que lanza la UPC con motivo de sus 25 años y a puertas del Bicentenario Nacional es que precisamente a través de estos personajes podamos compenetrarnos, interiorizarnos de lo que ocurrió en el país en el siglo XX. Y creo que la riqueza, la diversidad de pensamiento, de obra de los distintos personajes, además ayuda a estimular un
hábito por la lectura en aquellos jóvenes fundamentalmente que no han conocido a estos personajes, y ese es otro de los objetivos del libro, naturalmente. Sí, es una selección bastante interesante y un libro bastante interesante. Usted, además, personalmente hace el perfil de Mario Vargas Llosa, que lo interesante de Vargas Llosa no solamente que está en la noticia ahora mismo y en la controversia pues, electoral, sino que también marca este paso de una personalidad que comienza en una vertiente, si se quiere, ideológica, y termina en otra muy distinta. Están otros personajes, por supuesto, que han tenido gran influencia sin necesariamente ser un presidente de la República, como el caso de Luis Bedoya Reyes, pero también está el propio Mariátegui, está Vallejo, están figuras asociadas usualmente con la izquierda. ¿Cómo se teje esa amalgama? Si usted los compiló, conociendo además como es usted un liberal, ¿qué ve además en esa vertiente de izquierda, que donde también podríamos incluir en algún momento también a Víctor Raúl Haya de la Torre? Claro, cuando el APRA era de izquierda democrática, ¿no? Es otro Haya de la Torre, en todo caso, y otro APRA. La idea del libro también, Enrique, es que a través de la diversidad apreciemos un pluralismo ideológico, político, naturalmente cada uno manteniendo sus puntos de vista, y que al final el lector se forme un propio juicio de opinión. Ahora, el siglo XX ha significado en el campo de las ideas, en el campo ideológico, una confrontación permanente que aún no concluye, que es algo distintivo de países como el nuestro, además, que no ha tenido a la democracia como forma de gobierno de manera continuada en el tiempo. Y creo que eso es algo que también se aprecia de la lectura de este libro. Este libro también pretende ayudar a formar una auténtica cultura democrática y una conciencia constitucional, naturalmente. Ahora, pero precisamente este libro pues conversa bien con la actualidad. Hoy Sagasti, en este acto en la municipalidad, o con el, mejor dicho, en el Teatro Municipal, con el alcalde de Lima, se refería a este tema de la diversidad también y de la pluralidad de ideas. Y hace algunos días tuvo una entrevista el presidente pues en una radio, y le ponían el blanco o el negro. Y él respondía, oye, la cosa no es tan así. Usted que ha sido, digamos, ha participado en un gobierno que hay quienes dicen que ya se está humanizando a Pedro Castillo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como fue el caso de Ollanta. Pero lo que hoy es esta pluralidad, esta mirada de abrirnos un poco más allá, superar de repente, ojalá, la polarización del momento, nos puede dar, y vuelvo a reflejar a los personajes históricos del libro, nos puede dar una línea de gobernabilidad para el país, ¿cree usted? Porque acá precisamente vemos que el tema en un devenir histórico como el Perú no es ni blanco ni negro, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar tendría que precisar que no es comparable Ollanta Humala con Pedro Castillo en la eventualidad de que sea proclamado, porque hay que ser claros, Ollanta Humala, para ganar en la segunda vuelta, planteó la hoja de ruta y luego como gobernante la cumplió escrupulosamente. En cambio, el profesor Castillo ha tenido marchas y contramarchas, y lo único que ha probado hasta ahora es la improvisación, y en algunos casos con planteamientos absolutamente terroríficos. Es decir, el profesor Castillo, acompañado de un grupo de ex velasquistas o de gente que añora resucitar al Estado como actor principal en el campo económico, que ya arruinó al país. No hay que olvidar que precisamente esa tesis económica, esos planteamientos, quebraron al Estado peruano durante el primer gobierno de Alan García. Y parece, Enrique, que muchos con gran entusiasmo plantean iniciativas estatistas como las que le acabamos de escuchar a tu anterior entrevistado, al señor Campodónico, en donde vuelve a insistir en la actividad empresarial del Estado, cuando sabemos
por experiencia vivida, no por especulaciones políticas o ideológicas, lo que significó las pérdidas, lo que significaron para el país en atraso las pérdidas millonarias de las empresas del Estado, no solo por ineptitud, sino también por corrupción. Entonces, en un contexto en el cual el mundo está constatando la quiebra, el fracaso de las ideas de ese sector, Cuba lo evidencia, que volvamos a intentar aplicar esas recetas destructivas en el país, en el ámbito económico, me parece muy preocupante. Y si a eso le sumamos la iniciativa francamente golpista del presidente o del profesor Castillo de una eventual constituyente violando el artículo 206 de la Constitución, ciertamente el panorama no es alentador, Enrique. Hay dos puntos ahí que me provoca su respuesta. Volviendo al personaje de Ollanta, Castillo efectivamente tiene todavía un gran componente enigmático y tiene las propuestas que hemos conocido, que usted las acaba de recordar. Pero cuando me señala, Humala cumplió escrupulosamente la hoja de ruta, fue también una suerte, y me estoy poniendo desde el otro punto de vista, ¿no? También fue muy complicado políticamente para él, porque la derecha nunca lo quiso. Algún personaje político me decía, ¿no?, en algún momento, a Humala nunca le perdonaron haber asustado a la derecha. Entonces, por más que siguiera la hoja de ruta, nunca lo quiso, no tuvo ese apoyo, y por supuesto la izquierda lo rechazó, la izquierda pues lo abominó, porque consideró que se había apartado de ciertas premisas iniciales. Castillo la tiene bien complicada en ese sentido para este país, ¿no, don Pedro? Sin duda alguna, porque en el caso del profesor Castillo, él no tiene el control político del Partido Perú Libre. Quien maneja el partido es el señor Vladimir Cerrón, condenado por la justicia. Cuando alegremente vemos declarar a los dirigentes de Perú Libre que es normal que se reúna el señor Castillo con el señor Cerrón, nosotros ya tendríamos que empezarnos a preocupar. ¿Será posible que el presidente de la República, si es proclamado el señor Castillo, se reúna con normalidad con un condenado por la justicia? Entonces, ciertamente, ya ahí nomás tiene un problema mayor. Y de otro lado, si se modera, como algunos plantean, los de Perú Libre se van a sentir traicionados. ¿Acaso por esa razón, el día de ayer o antes de ayer, de una manera vergonzosa, el profesor Castillo no condena a la delincuencial dictadura cubana y cruza los brazos ante esta situación de escándalo mundial en donde la dictadura oprime al pueblo, persigue al pueblo? Por esa razón digo que en lo político y en lo económico, las ideas que plantea Castillo han fracasado. Insistir en ello simplemente nos va a llevar al abismo político y económico. Para terminar, porque se nos ha terminado el tiempo, pero precisamente haciendo un diálogo con lo que plantea Campodónico, ya habló usted del tema de empresas estatales, pero el otro gran tema es el gasto público, que parece estar, por ejemplo, Estados Unidos está peleando Biden por aprobar este paquete de impulso fiscal de 3.5 trillones de dólares. Claro. Ahí ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el margen que tiene un eventual gobierno para aumentar esa política fiscal en todo caso? Lo que pienso es que siempre la inflación es dañina para la economía. Claro, para aquellos que son los teóricos de la impresión de billetes, no tiene ningún problema. No solo teóricos, que nos llevaron al abismo por imprimir billetes, admiran el crecimiento inflacionario en los Estados Unidos y justifican ese gasto público de manera irresponsable. Acá el problema también es de gestión, de administración de los recursos económicos. En más de una oportunidad, Enrique, hemos conversado por qué razón zonas que tienen canon minero, miles de millones de soles que han podido ejecutar en obras para beneficiar a la comunidad, no lo han hecho.
por demagogia e ineptitud. O varias veces nos hemos preguntado por qué 2,5 millones de peruanos no tienen agua potable. Porque hay un monopolio estatal. Porque hay 59 empresas del Estado que le niegan el acceso al agua a los peruanos. Y eso hay que decirlo muy claramente. Ahí es el fracaso de la inversión privada, ahí es el fracaso del monopolio del Estado. Hace algunos días el presidente Sagasti felizmente acaba de inaugurar un proyecto para dar agua potable a los balnearios del sur de Lima. La planta desalinizadora. Claro, Sí. con participación de la iniciativa privada. Ojalá estos proyectos se repliquen en todo el Perú y que no sigamos gastando el dinero del presupuesto para pagar el sueldo de empresas del Estado quebradas. El señor Campodónico desea miles de millones para Petroperú. Primero el agua potable. 7 millones de peruanos están al margen de estas condiciones de vida. Hay prioridades, por lo tanto. La sanitaria, continuar con el proceso de vacunación, la reforma en la salud para la construcción y mejora de hospitales y el agua potable. ¿Cuándo el Perú va a tener agua potable? Países de menor potencial como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tienen mejor cobertura de agua potable que el Perú. ¿Y por qué razón? Por el monopolio del Estado, por la actividad empresarial del Estado fracasada que tiene a millones de peruanos en condiciones de vida inhumanas. Hay que decirlo, Enrique. Muchísimas gracias, Pedro Cateriano. Saneamiento y agua potable definitivamente es un grandísimo desafío para el próximo gobierno. Es inaceptable que sigamos de este modo. Gracias, Pedro Cateriano, por estar con nosotros. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. Tiempos de balance y perspectivas. Volvemos. Le damos la bienvenida al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, para revisar los principales proyectos de su sector, cómo están quedando, qué viene por delante. Ministro, gracias por estar con nosotros, pero lo primero que le quiero preguntar es un tema importantísimo porque se ha resuelto el contrato de concesión de la red dorsal con Azteca, de la red dorsal nacional de fibra óptica que se había firmado en el año 2014 y esto ha sido en realidad iniciativa del MTC. ¿Por qué se ha llegado, ministro, a esta decisión? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los televidentes. Sí, efectivamente, uno de los problemas que tenemos en el país es indudablemente el tema de conectividad. Y nosotros, en el Ministerio de Transportes, en el país, en el Estado, teníamos una red dorsal de 23.000 kilómetros tendidos en todo el país que llegaban a 180 provincias de nuestro país y que estaba absolutamente subutilizada. Solo 3% de la red podía ser utilizada. Ha habido intensas negociaciones y propuestas con el concesionario para buscar potenciar la red y permitir de que esta red permita que exista conectividad en el conjunto del país. Lamentablemente no ha habido posibilidades de llegar a un acuerdo y lo que correspondía por interés público, por interés del país, era resolver el contrato. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos resuelto el contrato por interés público, de tal manera que retorna hoy al Estado, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a Pronatel, y esta tiene que ponerse al servicio de la ciudadanía para que efectivamente pueda haber mayor conectividad en el país. Y esto va acompañado además de un plan integral que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en donde estamos potenciando los proyectos regionales de fibra óptica, en donde estamos conectando plazas públicas con internet gratuito, en donde estamos colocando internet satelital en la Amazonía de nuestro país y estamos creando centros de acceso digital para que la población más alejada, con mayores dificultades, pueda apropiarse de habilidades digitales que le permitan utilizar el internet. Es decir, hay una propuesta integral que estamos desarrollando y que va a permitir que la red dorsal de fibra óptica sea utilizada para el conjunto del país. ¿Esto va a pasar, ministro, por nuevas concesiones? Esto debe efectivamente, en un principio, tiene un plazo de 6 meses el concesionario
para proceder a entregar el conjunto de la infraestructura, luego lo asume Pronatel y en ese lapso de tiempo efectivamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe diseñar una propuesta para volverlo a concesionar o para buscar una administración privada o una propuesta integral que permita potenciar el conjunto de su utilidad en beneficio de la ciudadanía. Si rápidamente tiene que mencionarnos por qué esto no funcionó con Azteca, ¿por qué fue? ¿Porque el privado no cumplió, porque no veía rentabilidad? ¿Qué cosa fue lo que en resumen incumplió el privado en este caso para tener, como usted señala, este récord de todas maneras tan pobre de apenas 23%? De solo 3%. La red dorsal de fibra óptica se utilizaba solo 3% y eso era increíble. ¿Y cuál era el argumento que ellos dieron? Era del diseño del modelo que se tenía, que ha tenido diversos inconvenientes. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Pronatel, ha presentado diferentes propuestas para que pueda utilizarse de diversas maneras, poder repotenciar, cambiar la tarifa que se tenía inicialmente, que era uno de los inconvenientes, con el cual en todo caso fue establecido en el contrato, o en su defecto poder efectivamente permitir que el concesionario pueda brindar servicios en la última milla. Sin embargo, lamentablemente, teníamos un concesionario que ha preferido ganar cerca de 700 millones de soles en los años que ha dado operación y mantenimiento sin tener efectivamente, sin brindar un servicio adecuado al conjunto de la ciudadanía, que es el objeto del cual tenía el tender la fibra óptica en todo el país. Entonces, aquí teníamos un servicio que generaba un perjuicio a la población, un perjuicio al país, y por lo tanto había que tomar la decisión que corresponde. Su cartera, por supuesto, este ha sido un gobierno de transición, pero su cartera viene destacando algunos avances en determinados proyectos, Chinchero, Carretera Central, Metro de Lima. Cuéntenos, por favor, resúmanos cuál es la situación del sector, porque siempre el déficit en infraestructura pues, es crítico para nuestro país. Sí, de hecho que nosotros somos un gobierno de transición y emergencia, pero a pesar de ser un gobierno de transición y emergencia, teníamos el mandato del presidente de la República, teníamos el encargo del presidente Sagasti para impulsar, reactivar los proyectos estratégicos que estaban siendo desarrollados y que permitían infraestructura importante para el país. Y ahí tenemos algunas concesiones y efectivamente tenemos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que hemos estado con el presidente de la República la semana pasada iniciando el asfaltado de la segunda pista. Este es un proyecto que está caminando. Vemos ahí una torre de control de 65 metros de alto, de 12 pisos, que va a permitir que se operen 2 pistas. Por primera vez una torre de control en nuestro país va a permitir que se operen 2 pistas. Se está asfaltando la segunda pista, una pista de cerca de 3.500 metros de longitud, y que adicionalmente a ello va a permitir, cuando se culmine en el 2022, que 80 vuelos por hora ingresen a nuestro país. Un aeropuerto que va a crecer enormemente, hoy tiene 200 hectáreas, se ha entregado terrenos por cerca de 700 hectáreas, 900 hectáreas, que es casi el tamaño de Miraflores. Ese es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que va a tener el país, un aeropuerto moderno, con alta tecnología y que va a tener la capacidad para recibir las mejores condiciones a los turistas extranjeros y nacionales que circulan cotidianamente en el aeropuerto y que va a permitir indudablemente poner a nuestro país en un lugar destacado en términos del sistema aeroportuario. ¿Cuándo se va a entregar? ¿Cuándo se entrega la obra, calcula usted? Bueno, el plazo que tiene para entregar la pista y lo que es la nueva torre de control es octubre del 2024. 2022, perdón. Esto debe ser entregado a fines del próximo año, debe culminarse la pista y la nueva torre de control, la segunda pista y la nueva torre de control. Adicionalmente a ello, tiene un plazo hasta el 2024 para entregar el nuevo terminal aeroportuario. Perfecto. Los plazos se están cumpliendo, nosotros tenemos un equipo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el Viceministerio de Transportes, que monitorea permanentemente cada uno de los pasos que se van dando y que se reúne periódicamente y permanentemente para que efectivamente se cumplan los cronogramas y se
destrabe cualquier inconveniente que ocurra. 2022, sí, siga por favor, siga. Sí, es 2022 tenemos segunda pista del aeropuerto y nueva torre de control. ¿Qué otros proyectos usted destacaría? Está, por supuesto, Chinchero, que también, bueno, tiene su grado de controversia, pero Chinchero me parece que es 2025, Metro de Lima. Cuando hablamos de término, digamos, temporal, ¿cuáles son los proyectos que van a estar listos antes y que van a tener una capacidad transformadora en todo caso? Bueno, de hecho que el aeropuerto Jorge Chávez es central. No, sin otro duda. tema central es indudablemente la nueva carretera central. Nosotros hemos procedido a licitar a través del mecanismo de gobierno a gobierno la construcción de la nueva carretera central en el país, un proyecto que va a permitir un nuevo nivel de transitabilidad absolutamente distinto entre la sierra, entre el centro de nuestro país y la costa. Era una deuda histórica que teníamos, creemos que la estamos pagando, se ha finalmente logrado un contrato con Francia para que acompañe la ejecución del conjunto del proyecto, 11.500 millones de soles que deben invertirse para una autopista de 4 carriles que va a tener cerca de 30 kilómetros de túneles, 90 viaductos y cerca a media centena de puentes. Un proyecto estratégico, vital para nuestro desarrollo y que sin lugar a dudas va a permitir un nuevo nivel de conectividad. Carretera a la cual además la hemos denominado Daniel Alcides Carrión en homenaje a todos los médicos de nuestro país en un momento tan difícil como el que hemos vivido. Otro proyecto trascendental que está avanzando y hoy adquiere un nuevo impulso es la línea 2 del Metro de Lima. El día de hoy hemos encendido la tuneladora y ha comenzado a cavar un túnel de 17 kilómetros que va desde San Luis, desde la estación San Juan de Dios, al lado del Hospital San Juan de Dios, hasta la avenida Insurgentes en el Callao. 7 distritos que van a ser atravesados por un túnel que va a comenzar a ser trabajado por esta tuneladora moderna de 120 metros de largo, de 10 metros y medio de diámetro, que no solo realiza el túnel, sino a la vez va armándolo, va encofrando todo el túnel, permitiendo que luego por ahí transite el primer tren subterráneo que vamos a tener en Lima. ¿Cuándo se entregará en este caso la línea 2? La línea 2 tiene un plazo hacia el 2024, como en el aeropuerto Jorge Chávez, como en el caso del aeropuerto de Chinchero, o como en el caso de los proyectos de conectividad. Uno de las garantías de que estos proyectos se ejecuten rápidamente es que en el Ministerio de Transporte existe equipos que dan seguimiento a cada uno de los proyectos, periódicamente, minuciosamente. Y creemos que ese es el gran aporte de este gobierno, es haber afirmado y construido institucionalidad con equipos técnicos potentes que sean capaces de dar seguimiento a los proyectos y que sean capaces de lograr que mejoren los servicios públicos. Ese es el reto que teníamos y creemos que estamos dejando un gobierno con equipos técnicos trabajando, con proyectos que se vienen impulsando y que va a permitir que el próximo gobierno pueda efectivamente continuar con proyectos estratégicos y avanzando en la ejecución de inversiones importantes. Recordemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones aporta con casi el 50% de la inversión pública en el gobierno nacional. Eso es lo que hemos venido haciendo y nosotros tenemos en estos meses un récord histórico en materia de ejecución presupuestal. Hoy estamos en más del 35% de la ejecución presupuestal. Eso no había existido nunca y creemos que es también un aporte que estamos haciendo como gobierno de transición y emergencia para el desarrollo de nuestro país. Gracias, Eduardo González, titular del MTC, por venir a compartir, o por compartirnos, mejor dicho, a la distancia con la tecnología. Ojalá esa red dorsal efectivamente camine estos avances. Porque sí, esto se trata de institucionalidad y no pues de venir a comenzar de ninguna manera de cero. Gracias, ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, un gran abrazo. Igualmente, vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Nos vamos rápidamente.
rapidito con los datos de la sala situacional para el día de hoy, a ver si los tenemos. Son 120 altas hospitalarias, 1.144 casos confirmados, 49 fallecidos, un número afortunadamente dentro de lo que hay que lamentar a la baja, y un total de 194.845 fallecidos hasta ahora por la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Continúen en la sintonía de TV Perú, continúen con En Pared y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.